Ahí está. Vamos a leer en esta noche para dar inicio a una palabra que por lo general siempre tomábamos nosotros en cada reunión de obreros y ya es un lema para nosotros en lo que respecta a la vida de servicio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor, verso 15. Dice la Biblia lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Repetimos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A partir de hoy, por unos días, vamos a estar teniendo una serie de enseñanzas con respecto a lo que es el liderazgo y algunos principios fundamentales que nosotros debemos tener presentes para poder ejercer fielmente nuestro servicio a Dios y nuestra vida como obrero poder ser aprobada ante el Padre. Entonces, en la primera hoja que yo le entregué a ustedes, hay una pequeña introducción allí que dice introducción. Hay un breve comentario que me gustaría leer únicamente algo para poder nosotros comenzar con el tema en la página 2. Pero nadie nunca podrá, dice una parte de la introducción, nadie nunca podrá decir no hubo nada o nadie que me haya podido ayudar a tener una vida diferente. ¿Sí? Pero nadie nunca podrá decir no hubo nada o nadie. No hubo alguna cosa, algún elemento natural o alguna persona en particular que me haya podido ayudar a tener una vida diferente. Acá nosotros muchas veces, en esta parte de la introducción me detengo un rato, muchas veces nosotros decimos por allí que no tenemos quien nos guíe o quien nos oriente para poder hacer bien las tareas, ¿sí? Entonces, en esta introducción hacemos un pequeño comentario al respecto. El hecho es que cada uno de nosotros, y ahí comenzamos, somos el fruto de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y de acuerdo a cómo asimilamos y usamos todo conocimiento o medios que se nos ha dado, es lo que llegaremos a ser nosotros en la vida. ¿Está? Este pequeño comentario únicamente te lo dejo, y allí también te encuentras un famoso versículo bíblico en Éxodo capítulo 23, verso 25, donde dice al final: mas a Jehová vuestro Dios sirviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Verso 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Acá nosotros vemos claro también el versículo de Éxodo, donde nos dice a nosotros de que Dios bendice nuestra vida en servicio, ¿sí? Nuestra vida en servicio, Dios bendice. Y al final del versículo 26 del capítulo 23 de Éxodo, dice: y yo voy a prolongar o voy a añadirte años de vida tuyo. Es decir, que muchas veces el mal servicio también acorta nuestra vida humana. No porque Dios quizás anhele que nosotros vivamos menos tiempo, sino que un mal servicio también habla de que nuestra vida emocional comienza a ser afectada y podemos nosotros reducir los años de vida que podamos tener. En la página 2, es decir, a vuelta de página para usted, vamos a encontrar el primer punto acá, ¿sí? El primer punto, donde habla y dice: un buen desarrollo produce un buen crecimiento. Un buen desarrollo produce un buen crecimiento. Y en la primera página a la segunda página vamos a leerlo un poco, porque abundan los versículos bíblicos acá, para luego comenzar con más adelante. Fíjese que tiene 4 apartados o 4 subpuntos. El punto 1 tiene 4 subpuntos. El primero: crecer en la obra siempre. Crecer en la obra siempre. Y me quedo con este primer apartado del primer punto, ¿no? Donde habla del crecer en la obra siempre. Y un buen obrero, una persona que se dedica a capacitarse y aprender de Dios, y aprender, y por sobre todas las cosas, permite ser enseñado. Amén.
Porque un buen obrero siempre va a permitir que se les enseñe. Amén. Sí, Una persona que quiere a servir a Dios a su manera, nunca va a permitir una instrucción. Por eso es que vamos a ver en todas partes, escuche esto, importante, en todas las iglesias vamos a ver que las personas que quieren desarrollarse correctamente para poder brindarle a Dios un mejor servicio, nunca va a encontrar un pretexto para no venir a una capacitación, sino que siempre va a encontrar un momento en el día donde primero en su casa va a estudiar, y si hay oportunidad dentro de la iglesia de capacitarse, como hoy en este lugar, va a encontrar la forma de poder tener libre ese tiempo para poder acercarse a la casa y poder ser capacitado. Amén. Porque sabe que un obrero que no permite ser instruido, no permite ser corregido, no permite que se lo amoneste, se lo discipline, es una persona que no va a brindar nada afuera. ¿Me entiende? Entonces acá, crecer en la obra siempre. Vemos nosotros que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, lo siguiente. Así que, hermanos míos, dijo Pablo, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Creciendo en la obra siempre. ¿Cómo el obrero puede llegar a crecer en la obra? ¿Cómo puede llegar a crecer en la obra? ¿Algún comentario tiene usted? Hoy es un día de enseñanza, así que... Ser firme, ser constante. Ser constante, ser firme, pero ¿cómo usted crece? En la fe. Dejándose enseñar. Sí, eso ya está hablado. Orando. De hecho, el obrero tiene que saber guiarse por Dios en la oración. Fíjese algo importante acá. Un obrero que no está preparado, un obrero que no permite ser enseñado, va a ser una persona que no va a ser estable. Amén. Si usted quiere tener una estabilidad en la vida de servicio, tiene que aprender primeramente a depender de Dios, ¿sí? Y es el Señor que te va a dar el crecimiento. ¿Qué hacemos nosotros como pastores? ¿O qué yo estoy haciendo en esta noche con usted acá? Transmitiéndote algo que se está preparando, porque esto a medida que preparamos vamos a ir entregando, se vamos a ir enseñando, pero fíjese, llevándote a que puedas profundizar en tu conocimiento. Quizás hay algunos puntos que ya tú conozcas, pero hay algunos puntos que te van a ayudar a madurar lo que ya conoces. Entonces, todo esto va a redundar en beneficio para nuestra vida, tanto para ustedes como para con nosotros. Entonces, para poder crecer siempre en la obra del Señor, nosotros tenemos que entender que debemos permitirle a Dios trabajar en nuestra vida. Y poder también, por sobre todas las cosas, tener nuestra vida y nuestro corazón predispuesto para que Dios trate con nosotros. ¿Estamos? Porque cuando nosotros no permitimos a Dios tratar con nuestra vida, lo que va a suceder en nosotros es que vamos a querer abandonar todo y vamos a poner excusas para no poder llevar a cabo la tarea asignada. Así como cada uno de nosotros hemos recibido una asignación para la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, verso 12 al 16 del libro de Efesios, donde habla de los 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastor y el maestro de la palabra. Y todos ellos fueron establecidos, dice la Biblia, algo que ya hemos estudiado a fondo acá, para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Y cada uno de aquellos que fueron edificados son edificadores de lo que vendrán. ¿Me entiende? Amén. Usted está siendo edificado. Ahora, luego de toda esta tarea, usted no viene únicamente a poder estudiar o aprender, sino que usted está viniendo a aprender a cómo edificar a los que vendrán. Amén. Eso es un obrero. Y va a tener que tener paciencia, porque un día vas a tener 20 y el otro día va a estar solo. Amén, así es. Sí. Hasta que el Señor vea tu fidelidad y tu firmeza en la tarea asignada. Y es allí donde Dios te dará el crecimiento. Amén. Amén. En lo poco, en lo mucho me has sido fiel. Sobre mucho te pon. Amén. ¿Estamos de acá? Primera de Tesalonicenses, por favor. Ahí usted lo tiene en el subpunto B.
crecer en el amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Leemos nuevamente, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en esta parte donde habla de crecer y abundar en amor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Allí usted lo tiene en el subpunto B, el versículo ya escrito en su material. Escuche esto. ¿Cómo nosotros podemos crecer y abundar? Dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Le dice lo siguiente. En amor unos para con otros. Primer punto que quiero rescatar de este versículo. A ver, présteme oído, por favor. Présteme oído, ¿sí? Están muy distraídos hoy. Hoy están distraídos. Présteme oído. Dice, ¿cómo podemos nosotros crecer y abundar en amor unos para con otros? Primeramente, lo que vas a tener que entender acá, vas a tener que poder llevar la carga de tu hermano contigo. Es decir, soportar a tu hermano, al colaborador que tenés a tu lado, a otro servidor dentro de la iglesia, para poder, hermanos, crecer en el amor de Cristo. ¿Me entienden? Amén. Cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo establecido por Cristo en la tierra. Uno es mano, el otro es pie, el otro es oreja, el otro es boca, el otro es nariz, el otro oído. Cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo. Y cada uno de nosotros necesitamos del otro. Por eso Pablo le aconseja a la iglesia de Tesalonicense que cada uno de nosotros deberemos crecer y abundar en amor. ¿Qué es lo que va a permanecer siempre en nuestra vida y que debe permanecer siempre? El amor. ¿Estamos? Amén. Siempre debe permanecer el amor. Dice, y para con todos. Es decir, que una de las cosas que te va a ayudar a tener estabilidad en tu servicio y poder, por así decirlo de alguna manera, soportar a alguna persona en particular es el amor. Si no tienes amor, no vas a poder tolerar a nadie. ¿Me entiendes? Amén. Si no hay amor, no toleras. Como también lo hacemos para con ustedes, dice la palabra en este lugar. Su punto C. Allí usted lo encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y el subpunto C dice, crecer para salvación. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, mírenme un ratito en esta noche. Ya hemos leído el pasaje. Mírenme un ratito acá. Dice la Biblia que debemos desear, dijo el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, algo que te va a ayudar a madurar en tu caminar diario con Dios, algo que te va a ayudar a mantenerte firme en el servicio que tú le prestas a Dios, es el hambre que tú tengas por la palabra. Si un obrero no tiene hambre por la palabra, no va a permanecer. Porque el apóstol Pedro dice, a nosotros nos habla, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Es decir, anhelemos constantemente ser instruidos y alimentados por medio de la palabra. Fíjese algo importante en este lugar. Un obrero que no viene a la oración es un obrero que no muestra estabilidad. Un obrero que no viene a la capacitación de su pastor es un obrero que no ama la visión de su pastor. Amén. Y luego cuando el pastor de esta iglesia o de cualquier iglesia le da cabida a otro que realmente permanece y está cada vez que se le convoca, en aquel que no ama la visión que Dios le dio a su pastor y que no acompaña a su pastor en el momento de oración, se subleva, se enoja, se habla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores? Primeramente, llamarte al orden. Porque no ha mostrado fidelidad en la obra. Y un obrero que no se alimenta es un obrero que no da. Amén. No tiene que dar. Si usted no viene, un obrero que no venga a la oración de la iglesia, no me ora en su casa. Porque usted me va a decir, yo oro en mi casa. Pues si amas la oración, estás en el momento de oración de la iglesia. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Ahora, ¿por qué tiene que amar el momento de oración con el resto de los colaboradores o de los obreros?
Porque ahí vamos al versículo leído recién en Tesalonicenses, que crezcamos y abundemos en amor unos con otros. ¿Dónde se manifiesta la unidad de los obreros de una iglesia para la expansión futura? En el momento que los obreros están juntos para orar y para ayunar juntos. Aplaudir al Señor de tu manera en esta noche. ¿Amén? Escucha esto. El Señor habla a través del apóstol Pedro y nos dice que deseemos la leche no adulterada, es decir, no aquella palabra enseñada con un propósito oculto, sino la palabra enseñada con el único propósito que tú puedas crecer. Ahora, ¿por qué propósito oculto? Porque hay muchos que enseñan la palabra de acuerdo a lo que les conviene enseñar. Y vamos a ver más adelante algunos puntos importantes también. Ahora, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Qué es lo que va a marcar tu vida y qué es lo que te va a llevar a un camino directo al cielo para morar con el Señor? Es a través de la palabra. ¿Dónde vas a tener éxito en todo lo que emprendas? Por medio de la palabra. ¿Cómo vas a vencer a tu adversario, el enemigo y al diablo y los demonios? A través de la palabra. Un obrero que no tiene palabra de Dios en su vida es un obrero que no va a tener triunfos. No van a tener éxitos. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos anhelar, conocer más de Él. En un momento determinado a Jesús, algo que comentamos en una oportunidad, a Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces eso? ¿Quién te dio autoridad para que tú hagas esto? Y Jesús lo único que le supo decir, algo muy inteligente de Jesús en ese momento es, excluir en la Biblia, porque ella es la que habla de mí. Como diciéndole, ustedes son maestros de la palabra y no saben quién me dio la autoridad para poder hacer estas cosas. Fíjese algo importante acá. El subpunto D en esta noche, crecer en la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia es poder expresar a través de nosotros lo que Cristo es en nosotros. Si por ejemplo tú me dices, yo soy servidor de Dios en esta casa, pero tú no amas ni tratas correctamente a aquellas nuevas almas que están viniendo a la casa, entonces no hay gracia de Dios en ti. No hay amor de Dios en ti. Entonces tú lo que tienes que hacer, cuando notas este síntoma dentro de ti, comenzar a buscar de Dios para que Dios te dé el amor, para poder amar al semejante tuyo. ¿Me entiendes? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, muchos de nosotros no queremos y no podemos soportar a otros. A veces hacemos cuestionamientos, hacemos preguntas y distinción entre uno y el otro. Ahora, el conocimiento de Cristo Jesús, al tener nosotros eso incorporado en nuestra vida, nos va a enseñar de que para el Señor todos somos iguales. Y el Señor a todos nos ama por igual y nos acepta a todos como uno solo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Que amemos a todos como Él nos amó y que podamos nosotros aceptar a todos como Él nos aceptó a nosotros. Gracias, Señor. ¿Me entiende? Es importante que usted como colaborador de la iglesia pueda entender cómo debe desarrollar su vida de servicio ministerial. El punto número 2. Hemos hablado de un buen desarrollo. Ahora hablemos de un mal desarrollo de un obrero. Un mal desarrollo o un mal crecimiento. Y este tiene 2 puntos. Y fíjese que tiene 2 puntos muy importantes. Y con estos 2 puntos o estos 2 subpuntos habla todo lo que podamos nosotros tener de más en nuestra vida. El subpunto A dice, para causar perjuicio o malestar en el cuerpo de Cristo. Lo repetimos, para causar perjuicio o malestar en el cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 dice, escuche lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a una persona. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Amén. Amén. Y en otra parte de la Biblia dice que le puso tropiezo a la predicación del Evangelio. Fíjese que muchas veces nosotros podemos orar
a base de una persona en particular a Dios. Y le decimos, Señor, el hermano X está causando estrago en la iglesia. Está causando conflicto en la iglesia. Está produciendo división en la iglesia. Es servidor tuyo, Señor. En un momento se lo ungió, rindió bien, caminó correctamente, pero ahora es como que los humos se le subieron y comenzó a hacer cosas indebidas, Señor. Atiéndelo tú, papá. Te lo entrego en tus manos. No es que uno haya dejado de amarle, uno haya dejado de orar por la persona o uno haya tenido, digamos, odio o rencor hacia esa persona por lo que está haciendo dentro de la iglesia, sino que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad como ministro del Señor de entregar sus vidas al Padre, así como lo podemos entregar sus vidas como obreros para que Dios los guarde. También nosotros le entregamos al Señor la vida de un obrero que está perjudicando el cuerpo de Cristo y está dando mal testimonio en la casa del Señor. Porque no tan solo produce perjuicio acá, sino que hace que el mundo blasfeme en contra del Señor. Sí, Señor. Y acá el apóstol Pablo dijo, Alejandro el cadenero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en otra parte de la Biblia dice que le colocó trabas para la predicación del Evangelio y dice que él le entregó las manos a Satanás, mucho más dolido todavía acá. Porque eso habla de que ya no se ora más por esa persona. Se lo excluyó directamente del servicio. Ya se lo quitó. Entonces, ¿qué es lo que optamos nosotros? ¿O qué debemos nosotros hacer hoy acá, como servidores del Señor? Poder examinar nuestras vidas, poder mirarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo. Si realmente mi actitud está perjudicando el cuerpo de Cristo o está trayendo riquezas al cuerpo de Cristo. Y si estoy perjudicando, ver en qué área lo he perjudicado para poder corregir y para poder subsanar el error. Amén. Y por sobre todas las cosas, no tan solo esto, hermano, escuche bien acá lo que le voy a decir. No tan solo es pedir perdón, sino también restituir. Porque cuando usted o yo perjudicamos en el cuerpo de Cristo y ocasionamos perjuicio a la obra del Señor, no tan solo debemos pedir perdón, sino restituir. Y una de las cosas de poder restituir es poder confesar que hemos hecho malas cosas y poder aclarar el asunto a aquellos que... Hay muchos hermanos, por ejemplo, que hablan mal del cuerpo de Cristo, hablan mal del desarrollo de la iglesia, hablan mal de lo que se está haciendo dentro de la iglesia, no comparten la visión, no comparten el criterio. Las puertas están abiertas, como entraste te vas. Nadie va a hablar mal de ti. Pero lo malo es que estando dentro estás perjudicando. Si tú no compartes algo, las puertas están abiertas. Porque así como tú te vas, Señor va a mandar a alguien de mayor calibre que tú. Porque la obra del Señor no depende de vos ni de mí, es de Él. Amén. Y si tú juzgas o criticas la obra del Señor, estás obrando en contra de lo que Dios establece. Amén. Ahora, fíjese algo importante acá, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con restituir? No tan solo poder pedir perdón, dije recién, también tenemos restituir. Es decir, si yo hablé con algún hermano de algo en particular, debo ir al hermano, aclarar la situación y decirle, me equivoqué en esto, te pido que me perdones, las cosas son así, y yo fui el que perjudicó las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Está reparando su relación con Dios y restaurando la grieta que usted mismo abrió. Un obrero tiene que tener la capacidad de poder reconocer cuando se equivoca. Si no tiene la capacidad de reconocer cuando se equivoca, entonces, mi hermano, busquemos más de Dios hoy para poder entender esto. En su punto B, por favor, en esta noche. Su punto B. Tercera de Juan, capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente. Yo les escribo a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre todos. ¿Alguna vez encontraste algún obrero que le gusta ser estrella? ¿Cuánto? Tercera de Juan. Escuche bien acá, después del capítulo 9, verso 10. Escuche, Juan acá. Yo os escribo a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta, el versículo está ahí en la página, tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace
parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Le corrijo, pastor, es tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Gracias. Gracias. El capítulo 1, 9, 10 del versículo. Escucha bien acá. Dice que hay una persona en particular que le gusta hablar más de la cuenta. ¿Sí? Le gusta hablar más de la cuenta. Leamos nuevamente el versículo. El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mírame un ratito. ¿No te encontrarás? ¿No habrás encontrado a alguien por allí como que le gusta estar en todo, pero a la vez no hace nada? Porque cada uno de nosotros debemos aprender a ocupar el lugar. Una cosa es que en un momento determinado nos reunamos todos para trabajar con un solo propósito, como nosotros, por ejemplo, acá lo estamos haciendo para el congreso que se nos viene encima, que falta muy poco para que se llegue. Y otra cosa, mi hermano, es que vos quieras estar en todas las áreas para poder manejar todas las cosas. Allí tú no desarrollas nada, allí tú no creces, no produces, no enriqueces el cuerpo, porque estás haciendo algo que no tenés que hacer. Muchas personas están mal acostumbradas a estar en todas las áreas, pero no producen. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nosotros no producimos, pero estamos en todos lados a la vez? Poder orar a Dios y decirle, Señor, ubícame en el lugar correcto para que yo pueda crecer acá. ¿Me van entendiendo lo que estoy hablando? Por eso es que hay obreros que no crecen, que no se desarrollan, porque les gusta estar en todos lados para poder estar parloteando. Le gusta estar en el grupo de avivamiento de la casa 4, grupo de avivamiento del 1, grupo de avivamiento del 2, grupo de avivamiento del 3, grupo de avivamiento del 5. Le gusta estar en la escuela bíblica para niños, le gusta estar en la escuela bíblica para niños Nardi, le gusta estar en los discipulados, le gusta estar en esto, le gusta estar en aquello, el evangelismo, pero para poder estar observando todo para luego salir hablando. ¿Entendió lo que quise decir? Amén. Y este hombrecito por el cual el apóstol Juan habló, ¿sí? Diótrefes, era una persona que actuaba de esta manera. Y eso todavía, mira acá, más grave el asunto de este hombre. Por esta causa, si yo fuere, dijo el apóstol, si yo fuere, voy a recordarle todo lo que este hombre hace parloteando en contra del cuerpo de Cristo. Es decir, que el pastor de la iglesia tiene la autoridad de llegar a tu casa y decirte, la hermana fulana de tal es la persona que está distorsionando el cuerpo de Cristo, está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo lo otro, como obrera, como diaconisa, como anciana, como anciano, como pastor, como evangelista de la iglesia, se ha equivocado y está teniendo una mala actitud en contra del cuerpo de Cristo. Yo como pastor tengo la autoridad y tú como oveja, si conoces a tu pastor, tienes la responsabilidad de escuchar a tu pastor y escucharlo y obedecerlo. Y por sobre todas las cosas, apartarte de la úlcera que está dentro de la casa del Señor. Porque acá el apóstol Juan dice, y les voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas. Porque una cosa es que vaya a la casa de avivamiento número 4, donde está la hermana Lili, y de pronto diga, vos sabés, hermana, que el milagro de Dios que hubo, quiero dar testimonio porque estuve en la casa de avivamiento número 3 y hubo un milagro, Dios sanó a una persona de manera inmediata a través de la oración y yo quiero traer ese testimonio y yo creo que el Señor va a hacer algo glorioso también en este lugar. ¡Wow! Trajo algo que ella pudo experimentar o él pudo experimentar en un lado, fue al otro a visitar, a compartir, a ayudar. Es algo importante que tengamos claro acá. Una cosa es que vos te vayas a visitar la casa de oración, la casa de avivamiento, pero para poder colaborar, ser una parte, algo importante dentro del grupo para poder ayudar al crecimiento de la obra. Pero no para poder hablar. Por eso que siempre aconsejo, cuando se reúnen a enseñar la palabra,
dentro de una casa, dentro de un grupo, dentro de este, dentro del otro, eviten comentarios vanos. Amén. Porque vos te vas para enseñar la palabra y te vas con un propósito, no con el otro. Cuando se cumple el propósito que tú llevaste, es cuando distorsionamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Crecer en lo que a Dios le respecta, la palabra, el conocimiento. Yo soy el edificador de otro, por lo tanto el que está escuchándome debe ser edificado no por mi palabra, sino por mi testimonio también. Amén. ¿Usted entiende acá? Y acá el apóstol Juan dijo, este está haciendo estragos. Palabras malignas contra nosotros. ¡Wow! ¿Contra quién era? Contra el apóstol. Contra el apóstol. Contra la autoridad de la iglesia. Menos todavía. Dice la Biblia, ni en mesas escarnecedores te sientes, ni participe lo que ellos hacen oculto. No, mirá mi hermano, te amo mucho en el Señor, pero si no cambias esta actitud, te voy a pedir que no vuelvas. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a hablar ya con el pastor. Salgo de acá y voy con el pastor. Y si tengo que ir con él a tu casa para arreglar el asunto, lo hago. Se corta. De raíz se tiene que cortar esto. Porque si no se corta de raíz, cuando se comienza la semilla a querer dar fruto, mi hermano, después produce mayores perjuicios. Usted tiene que cortar de raíz. Un buen obrero ama la casa. Amén. Por eso estás ungido, por eso estás colaborando, por eso estás trabajando, por eso aceptaste servir al Señor. Un buen obrero ama su casa. ¿Qué hacemos con mi esposa, la pastora Angélica? Nosotros pertenecemos, la iglesia está bajo la cobertura del apóstol Carrillo, somos ministerio Montebrón acá en Argentina. ¿Qué hacemos nosotros? Resguardamos la integridad del ministerio. Y cuando vemos algo que nos va, nosotros automáticamente lo que hacemos con la pastora es orar y cortar lo que está viniendo. Cuando un buen obrero está alineado a los propósitos de Dios y está respaldando la visión de Dios en la casa, tiene el olfato espiritual y discierne cuando el diablo está tramando algo. Y cuando tú te levantas, corta eso en la autoridad del grande. Usted tiene que trabajar en esto. Amén. Liderazgo. Principios básicos para ser un buen obrero del Señor. Principios, lo que nosotros necesitamos. Dice luego el versículo bíblico, no recibe a los hermanos. A todos no, a los que le conviene sí. Porque aquel que le gusta parlotear, recibe a aquel que le gusta también parlotear. Si tú te vas con la santidad del Señor a visitar, olvídate. 2 o 3 matecitos y te dice, tengo cosas que atender, sabes que estoy por salir, llegaste justo que estoy por salir. Te corta ahí. Pero si tú vas con la intención de parlotear, porque el espíritu, yo digo siempre, los demonios atraen. Y cuando un demonio está seduciendo al otro, que ya sedujo a este, y se juntan, ahí sí, leña para el fuego, mejor Miguel. ¿Me entiendes? Pero entonces nosotros tenemos que intentar de reparar esto. Ya los que quieren recibirlos se los prohíben y los expulsan de la iglesia. Un mal obrero hace que las almas se vayan de la casa del Señor. Sí, así es. Este hombre parloteó, por lo tanto hizo que se vayan gente de la casa del Señor. Ahora yo te digo una cosa, las almas se irán porque escucharon, más todavía cuando son almas nuevas, que no tienen amplio conocimiento de la verdad de Cristo, que no tienen una base en la fe todavía. Esas personas se van a ir, pero te digo una cosa, lo que Dios hará después con este, únicamente Dios lo sabe, porque lo que siembras cosechas. Amén. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que intentar nosotros de tener cuidado cuando hablamos. Ser muy cuidadosos, porque a veces sin darnos cuenta podemos llegar a perjudicar lo que es la casa del Señor. Y usted se fue llamado a sumar, no a restar. ¿Me entiende acá o no? El obrero es hijo de la iglesia. El obrero es hijo de la iglesia. Para empezar, si usted es obrero de este lugar y está colaborando con el Señor, o hay colaboradores en otras iglesias que están trabajando en la casa del Señor, en cualquier otra congregación, es porque se le asignó una tarea porque se lo vio como hijo. Y un hijo permite ser reprendido por el padre. A mí una oportunidad alguien me reclamó algo y me dijo, ustedes son mis padres.
Y si yo soy el padre de la casa y el padre de alguien en particular, tengo la autoridad en Dios de reprenderte y corregirte, de amonestarte y decirte, es tiempo que te quedes quieto, tiempo que te me sientes, que arregles tu situación para que puedas, cuando te levantes, comiences a hacer de bendición de lo que estás haciendo. Un obrero que es hijo de la casa, aprende a escuchar y obedecer. Ahora, más adelante vamos a ver algunos puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. Pero un hijo de la casa aprende a escuchar. Y aunque muchas veces el padre pudo haberse equivocado, el hijo debe permanecer. Un verdadero hijo permanece aunque el padre se equivoque. Amén, así es. Porque no cuida al padre únicamente, sino cuida lo que Dios ha establecido. Sí, Señor. Y aunque el padre se equivocó, el hijo enmudece al adversario, aunque sea de adentro. No, Señor Jesús. Por eso es que algunos no vienen a veces a las clases. Por eso es que hay muchas veces, hermanos, que hay choques. Porque un verdadero hijo va a defender la casa. Sí, Señor. Y va a resguardar las almas que Dios trajo. Muchos dicen por allí, por ejemplo, la responsabilidad del pastor es cuidar y velar por las almas. Se equivocó. El pastor está para predicar la palabra, transmitir la palabra, ayudar a usted a crecer, darle fundamentos nuevos en lo que es la enseñanza, poder hacerle crecer en la fe, en el amor a usted, en el conocimiento, para que pueda usted, como dijimos recién, edificar a otros que están viniendo. Pero lo que realmente debemos tener presente, que el único responsable de todo esto no es el pastor, somos todos los que estamos en activo dentro de la iglesia. Amén. Sí, Señor. Cuando nosotros vemos esas carreras de veleros, vemos que hay 4 o 5 personas remando. No es el que va al frente el que tiene que remar por los otros 3 o por los otros 4, sino que todos deben remar para llegar a la meta. Y eso es la obra del Señor. El pastor puede estar encabezando en la barca allí y ustedes atrás mío remando, pero todos debemos trabajar para poder llegar al propósito. Y todos somos responsables de velar por las almas que Dios trae en esta casa. Amén. En este y en la casa del avivamiento y en la área donde se está echando las bases para la filial nuestra. Pero nosotros debemos entender que todos los obreros son responsables del crecimiento de la obra. Y no es únicamente de uno este trabajo. Amén. En los días que Israel estuvo en Egipto, nos revela la Escritura que el gemido de toda una nación fue oído por el Señor. Y él mismo vio cómo su pueblo era sometido. Ahí lo podemos encontrar en Éxodo 23, capítulo 2, versos 23 y 24. Y también podemos comparar el libro de Jueces, capítulo 10, versos 15 al 16, el libro también del profeta Isaías. Vamos a tener allí un amplio panorama para poder entender mejor el fundamento. Pero ahora vemos algunos ejemplos que nos da la palabra. Obrero, estamos hablando que el obrero es hijo de la iglesia, es hijo de la casa. Moisés, aunque nació y fue llevado, hermano, a vivir y a crecer y ser educado en el palacio de Faraón por 40 años, ¿era egipcio o Israel? ¿O judío Moisés? ¿O hebreo? Hebreo. ¿Pero por qué? Si nació en otro, fue criado en otro lado. Pero era la sangre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios lo levanta a Moisés? Porque era hijo de la casa. Amén. Aunque él estaba en una tierra de esclavos, pero por causa de lo que Faraón había establecido, dice que fue educado en casa de Faraón. Pero Dios lo levantó de casa de Faraón para poder libertar a su pueblo. Amén. Sí, Señor. ¿Me entiende? Luego vemos también Gedeón. Gedeón estaba trabajando, estaba guardando parte del trigo para alimentarse porque el enemigo había venido a sitiar la tierra y a saquear toda la casa del Señor, de Israel. Pero dice que Gedeón estaba trabajando y guardando del trigo. Ahora, Gedeón fue levantado porque era hijo. Amén. Sí, Señor. ¿Va entendiendo lo que estoy hablando? Sí, Señor. Un hijo es levantado. Amén. No un conocido, es hijo el que se levanta, es hijo el que es ungido, es hijo el que se ha plantado en la casa del Señor para la obra, es el hijo. Ahora mira acá, un caso insólito, Saúl, dice que
Israel desechó a Dios para poder pedir rey como todas las otras naciones. Y Dios le concedió el capricho de Israel y le puso a Saúl. Pero Saúl era parte del pueblo del Señor. ¿Estamos acá? Yo no puedo ungir a un obrero de otra iglesia para que trabaje acá. Yo no puedo venir y decirle a Perico de la iglesia de la otra punta de la ciudad, a decirle, Perico, yo necesito obreros y sabes cuando no tenés reunión en tu iglesia, veniste para acá. No, yo tengo que levantar obreros de acá. Amén. Porque el obrero de otra casa no tiene la visión de acá. Amén. Acá nosotros tenemos un movimiento y el obrero de otra iglesia, por más que tenga todas las ganas y toda buena onda, tenga buena enseñanza, tenga buena palabra, sea ministro de alabanza y cante lindo, nos va a llevar al pueblo de acuerdo a lo que Dios estableció. Amén. Porque es de otro lugar. Aunque usted puede venir a congregar en este lugar, pero para poder ser levantado tiene que comenzar a comer lo que nosotros damos. Amén. Y es allí donde usted, después de desarrollarse en la visión, en el anhelo, usted es impactado por lo que acá hay, todo, ahí vamos viendo el crecimiento suyo. Amén. Y ahí sí lo podemos colocar porque determinó ser hijo de la casa. Amén. ¿Va entendiendo? Un hijo de otro lado no puede servir en una casa ajena. Porque no va a cuidar como es debido a la obra del Señor. Nunca. El nacimiento de Samuel. Ya nosotros vemos la historia de Samuel allí. Antes que la lámpara de Dios apague, Dios buscó a alguien. Amén. Pero era hijo. Sí, Señor. Ahora, la falta de obreros hace que la iglesia busque obreros. Por eso que de tanto en tanto usted va a escuchar a la pastora y a mí que oramos y decimos, Señor, envía a los obreros. La mies es mucha. Con la pastora estamos viendo nosotros de que hay mucho trabajo para hacer, pero hay una escasez de obreros en todos lados. No únicamente acá, en todas las iglesias. Hay hermanos que únicamente le sirven al Señor para aparentar, pero no quieren compromiso. Una persona, un obrero que le gusta servir para aparentar algo, ¿sabe cómo se puede detectar? Cuando el pastor le comienza a apretar, cuando el pastor le comienza a poner orden, cuando el pastor le comienza a corregir. Ese que le gusta aparentar únicamente, hermano, enseguida levanta su carpa y se va del lugar. Pero nosotros necesitamos personas que puedan amar. Todas las congregaciones, todos los pastores trabajamos con este fin, de formar hombres y mujeres que puedan amar lo que Dios le entregó, amar la casa, amar la obra, sacrificarse por lo que Dios está haciendo, amar las almas, servir a las almas. Por eso que el Señor dice que la mies es mucha, pero poco los obreros. Porque ya en el tiempo de Jesús había personas que, por eso que Jesús le habló a los fariseos. Ustedes aman de esta manera, sirven de esta manera. Y hay muchos fariseístas dentro de la iglesia. Aman a Dios a su manera y le sirven a Dios a su manera. Pero las cosas debemos hacerlas correctamente. Debemos servir a Dios de manera correcta. Amar lo que Dios nos entregó. Si sabe cuándo usted fracasa, cuando fracasa usted, porque no ama lo que Dios le entregó. ¿Sabe cuándo abandona el servicio? Porque no amó lo que Dios le entregó. Si usted ama lo que hace, si usted ama lo que Dios un día le asignó a usted, aunque sea mínima la tarea, Dios le va a recompensar mañana en ponerlo en lugares mucho más altos. ¿Sabe por qué? Porque en esto me ha mostrado fidelidad, te dice Dios. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. A mí el pastor no me tiene en cuenta, porque siempre, cada vez que hay ungimiento, nunca una gotita de aceite por mi cabeza. Pero el Señor no te mandó a ungirte con aceite. Tú ya tienes la unción del Santo. El Señor te dice, tú eres servidor igual. Amén. El rango muchas veces enloquece a la gente. ¿Sabía usted o no? Antes, cuando no estaba ungido, dije la vez pasada, venían, congregaban, oraban, servían, estaban hasta para picar leña. Se le echó la gotita de aceite, se le oró para ungirle, desaparecido como la hormiga cuando ven a los hormigueros. Ahora, ¿cómo es el obrero allí? ¿Me entiendes? La iglesia como madre de los obreros. Esta parte, mira, importante en la página de hoy final. Una iglesia sana engendra hijos sanos. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros que una iglesia es sana?
Porque hay palabra, Gloria a Dios. porque hay revelación. Señor. Una vez yo escuché a un predicador decir que cuando nosotros traemos nuestros diezmos a nuestra casa, desatamos dos alimentos importantísimos. Primero, el alimento espiritual, para que la revelación de Dios jamás falte en la casa. Y lo segundo, desatamos el pan diario en tu casa, en mi casa. Tu bendición, mi bendición. Es importante que nosotros entendamos que cuando mayor revelación habrá, mejores obreros serán levantados en el lugar. Mejor servicio le brindaremos al Señor. Aleluya. Aplaudile, aplaudile. Ahora, una iglesia sana engendrará obreros sanos. Amén. ¿Están sanos, chicos? Una iglesia sana engendra obreros sanos. Dijimos al principio de que, escuche esto, dijimos al principio que la iglesia sana engendra hijos sanos, ¿sí? Ahora, obreros sanos. Una cosa que seas hijo y otra cosa que sea obrero. Acá hay hijos. Tenemos hijos. Amén. Pero los obreros son los que están asignados a cumplir una función específica sobre aquellas personas que son hijos únicamente. Tenés un rango de autoridad. Por lo tanto, mayor responsabilidad tenés. Amén. ¿Cómo puedes repetir? No entendí. Hay muchos hijos dentro de la casa. De todos los hijos se apartó un grupo donde se ungió, donde se los oró y se los declaró obreros de la casa. Tienen rangos. Son diáconos, son ancianos, son obreros a pruebas, como en el caso de algunos que van a ser pastores dentro de 3 años, si las cosas funcionan como corresponden. Pero fíjense, están a prueba. Ahora, ese obrero que está siendo a prueba tiene que ser ejemplo de aquellos que están sentados en la banca únicamente. Amén. Y no están siendo ungidos todavía. Ejemplo. Ahora, ¿en qué? En toda buena obra. Para que no seas avergonzado, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Encarga a aquellos que te escuchan que hagan esto. Pero como Pablo le dice a Timoteo, mira, encarga que hagan estas las cosas. Corrige, amonesta en esto. Pero ¿cómo? Si tú no eres un buen obrero, no puedes amonestar a nadie ni corregir a nadie, porque no tienes autoridad moral ni espiritual para hacerlo. No hay ética ministerial de servicio en tu vida. Por lo tanto, vos vas a reprender a alguien, pero la gente te va a mirar y te va a escuchar únicamente. En cambio, si ven testimonio de vida en ti con respecto al servicio, una palabra tuya. Por eso que hay algunos hermanos que dicen, pastora, hable usted con ellos para que escuchen y obedezcan y vengan. No hace falta que el pastor dé la cara por usted o la pastora. Abócate a amar más de Dios y los hermanos te van a escuchar. Ser obediente. En una oportunidad, la pastora llamó hace unos años atrás a oración. Tenemos que reunirnos a orar en tal horario. Nadie venía. ¿Pero por qué? Porque yo no convoqué. Entonces yo le reuní a ese grupito de hermanas que la pastora asignó para que la acompañen a orar. Yo digo, se equivocan. Ella es la pastora del lugar y tiene autoridad de convocatoria. Y si ella le convocó, usted tiene que escuchar como que me está escuchando a mí y obedecer. Y marqué una diferencia. Ahora, ustedes tienen que entender algo importante. Que lo que va a avalar tu palabra va a ser el testimonio de tu vida en servicio. Yo no puedo pretender de que alguien... Yo a usted le puedo exigir capacitación a usted. Porque usted ve que yo me capacito para enseñar. Entonces lo que yo le doy y el testimonio que yo le muestro, pido que ustedes hagan lo mismo. Con la gente que tiene a su lado. Desarrollen bien la palabra, enseñen bien la palabra, porque yo le estoy demostrando testimonio. Ahora, tú en tu grupo no puedes pretender que los otros hagan lo que tú no haces. Estamos hablando de poder desarrollar una vida ministerial. No se me ofenda. ¿Sí? Pero estamos hablando. Desde su fundación, página 3, la iglesia... Usted no tiene la página 3, ¿no? No. Bueno, ahora yo le leo, le entrego. ¿Sí? Escúchenlo a usted. Desde su fundación, la iglesia debe tener un buen fundamento. Esto llevará a que tenga un crecimiento sano
produciendo obreros sanos, los cuales serán futuros maestros para los nuevos creyentes. ¿Qué es lo que yo hago usted acá? A veces yo digo, yo te soy sincero, digo, ¿de qué me sirve prepararme tanto cuando convoco a todos los obreros para que me vengan siempre lo mismo y al resto no? ¿Me entiendes? Ahora, yo preparé una cierta cantidad de apuntes para entregar. Y digo, ¿qué hago con lo que me queda? Invertí tiempo, dinero, todo. Pero el tema está, no es la inversión que uno haya hecho, sino el tema está en la persona que no supo escuchar. El día de mañana ese obrero no tiene autoridad para venir a reclamarme nada, porque en el momento de convocatoria no estuvo. Amén, así es. Y va a quedar donde está. Y va a quedar donde está, porque yo ni loco le voy a ungir para que sea pastor si nunca me vino. Acá escucha bien esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con ustedes? Preparando maestros para que enseñen al nuevo. Porque va a llegar el día en que yo voy a trabajar únicamente con un grupo más estrecho a mí y el resto va a tener que dedicar a enseñar a los nuevos. Amén. Para eso estoy trabajando y lo vamos a lograr. Amén. No, para mí no es pérdida de tiempo, mi hermano, esto. Para mí no es pérdida de tiempo enseñar, prepararme, estudiar, revisar, anotar, corregir. No es pérdida de tiempo, porque yo estoy preparando. Y a medida que voy preparando, yo voy viendo quién realmente está comiendo, quién realmente está creciendo, porque yo no me guío por las apariencias, Dios tampoco. Dios es el que está pesando la vida de cada uno. Y el día de mañana, los que serán levantados van a ser los que comieron. Amén. Fíjense acá importante. Escucha esto. Desde la fundación de la iglesia, desde el principio de todo, la iglesia debe tener un buen fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra iglesia? La enseñanza. Acompañada, claro, está con ayuda de oración. Pero la enseñanza, desde que iniciamos nuestra iglesia, acá en Florencia, hemos enseñado la palabra. Hemos transmitido revelación, conocimiento. Y me doy el lujo, por así decirlo, de que en algunos casos hemos repetido algunos puntos. Cuando empezábamos a enseñar, enseñamos otros temas, pero pues hemos tenido una variedad de instrucciones en la palabra, en el nombre de Jesús en este lugar, para tu desarrollo y tu crecimiento. La iglesia está fundamentada en la palabra. Por eso es que muchas veces el enemigo se levanta, porque cuando la palabra está siendo dada, al enemigo le perturba, el enemigo se enoja. Pero usted tiene que entender esto. Escucha esto. Usted gócese, porque hoy usted venció. Esto llevará a que tenga un crecimiento sano. El pastor no está únicamente para poder pastorear la iglesia y ver quién vino y quién no vino. El pastor está para poder instruir. Una de las funciones del pastor es poder edificar el cuerpo. Y la única manera de edificar la iglesia es a través de la palabra. Y la única manera que el pastor tenga palabra es que pueda escudriñar la escritura y tener relación con el autor. Amén. Usted el día de mañana no sabe si será pastor. Pero por la duda te prepárese, porque tampoco sabe si será evangelista. Por lo tanto, el evangelista también tiene que conocer la palabra. Usted no sabe si el día de mañana Dios te da una asignación de maestro de la palabra. Por lo tanto, ahora es el tiempo de que empieces a saber lo que es ser. Amén. ¿Va entendiendo? Desde el tiempo. Viene un crecimiento sano. Crecimiento sano. La única manera que la iglesia crezca sana. Y esto no quiere decir que no haya enfermos espirituales, leprosos espirituales. Hoy le escuché a un predicador decir lo siguiente: todo profeta necesita un leproso. Y cuando dijo eso me quedé atento escuchando en la enseñanza, basado al tiempo de Eliseo. ¡Wow! Tuvo una gran verdad. ¿Cuánto leproso? ¿Por qué? Porque Dios usó un leproso para bendecir a un pueblo. Pero dentro al lado de él había un leproso que perjudicó a la obra.
Alguien dijo una oportunidad y ese fui yo. Todos necesitamos un Judas, porque hasta el Judas tiene propósito. Amén. Si no hubiese existido Judas, no fuese entregado Jesús a la cruz. Sí, Señor. Si no tienes un Judas a tu lado, no hay propósito de Dios en tu vida. Tú necesitas un Judas para que te puedan entregar, para que te puedas morir en la cruz. Tú necesitas el Judas. Ahora, produciendo obreros sanos, los cuales serán a futuro maestros para nuevos creyentes. Para nuevos creyentes. Para nuevos creyentes. Es decir, que usted necesita, hermano, mire, usted que está en la casa de ayudamiento enseñando, usted necesita no tan solo llevar el material que se le da para que usted aprenda algo, aunque estoy viendo de que ustedes están trabajando y están enseñando algunas otras cosas también allí, aparte del material. Y es bueno, porque eso habla de que usted tiene la intención de poder producir mejores cosas o poder llevar algunas otras revelaciones suyas también. Eso está bueno. El tema está en que usted haga correcto las cosas. Amén. Ahí volvió el audio. Dice acá, sanos produciendo obreros sanos, los cuales serán futuros maestros. Ahora, un verdadero maestro es la palabra. Un verdadero obrero de Dios en la iglesia se va a cuidar de poder enseñar lo que Dios le mandó. Sazonada con sal la palabra, para que la persona pueda recibir correctamente el buen alimento. ¿Usted entiende? Amén. Amén. El apóstol Pablo se dirige a Timoteo, escuche eso, a su hijo Timoteo. El apóstol Timoteo era un pastor jovencito. Nadie tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo en todo. No importa la edad que tenga, puedes tener 18 años y ser mejor que uno de 60 en el Señor. Lo importante es que tú te dediques a Él, a servir a papá. Escucha lo que dijo a su hijo Timoteo, instándolo a que ejerza bien su ministerio. Cuando el pastor o la pastora te está dando cocorrones, es porque está viendo que hay algo que no está funcionando. Y como dice uno de los tres chifados, oli, a medida que tú te rascas, piensa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el coscorrón? Yo me he dado una oportunidad, le comenté a usted, el apóstol Carrillo a veces me manda mensajes y me dice, te voy a romper la cabeza. Y cuando yo leo ese mensaje, sé que viene un examen para mi vida. Y ocupa minutos y me da con todo un examen. Y de esa manera él me evalúa. La otra que hace es cuando estoy haciendo una transmisión. Él, aunque no figure que está viendo, está viendo. Eso da a entender, hermano, que no importa que tu pastor esté donde está sirviendo. El hecho está en que tú hagas correctamente las cosas. Amén. Para que el pastor de las almas pueda ver que estás ofreciendo un buen servicio al Señor. Amén. Ahora escuche esto. Para preparar a la iglesia, estamos hablando acá, ¿sí? Le dice, no tan solo para el presente, que ni días, sino para aquellos días que la sana doctrina sea leccionada por aquellos amadores de sí mismos. Y a base de esto, me gustaría hacer un comentario. Hoy a la mañana nos levantamos y la pastora me dice, te voy a hacer una manta en la cama, no te me levantes. ¿Vio que esta mañana hizo frío? Entonces ella se sacrificó por mí y me preparó unos mates. Y estábamos tomando unos mates allí y me dice, vamos a escuchar algún mensaje. Y bueno, ahí nomás nos conectamos y le escucho a una persona predicar la palabra y leí ahí, quedamos escuchando por un momento. Y ¿sabe qué me llamó la atención? Cuando esta predicadora hablaba de la vestimenta espiritual externa e interna de los creyentes. Y me llamó la atención cuando dijo algo como esto, que muchos nos preocupamos por vestirnos bien hacia afuera, cuando por dentro no tenemos la ropa correcta. Y ahí quedé pensando, y es una verdad, porque la única manera que nosotros podamos estar arropados correctamente en Dios es poder estar relacionados también con la iglesia, que nos está dando la oportunidad de servir. ¿Me entienden? Y acá Pablo le dice que va a llegar el momento que la sana doctrina será leccionada.
Y hay muchos amadores de sí mismos que le llaman la sana doctrina. Y esta pastora que estaba predicando, una profeta, decía lo siguiente, que la sana doctrina, algo parecido a esto, la sana doctrina no es que vos tengas pollera en vez de pantalón, te coloques el velo, el pelo largo, que no te afeites, que no te pongas perfume, que el varón haga esto, el varón haga aquello, que ande de traje, de corbata, que se vista bien para venir a la iglesia. Cuando estamos instruyendo de manera equivocada a la iglesia, haciendo de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, por la doctrina de hombres, sea lesionada. Entonces el apóstol Pablo le dice, vendrán muchos amadores de sí mismos, Que tendrán apariencia de piedad. pero serán lobos. Yo cuando la persona es muy amorosa tiemblo. Cuando viene el predicador es muy cariñoso. ¿Viste? No es que te están refregando todo el tiempo, sino que te hablan con dulzura, que te seducen. Yo no veo esos tipos de predicadores, me alejo un poquito. Porque puede llegar a causar daño en el lugar donde estamos. Luego escuchamos a otro predicador allí diciendo, pastora, no se asuste, pero así soy yo. Como me ve acá, soy en todos lados. Y qué bueno es que nosotros como servidores de Dios podamos ser como estamos dentro de la casa, también afuera. Así como hoy estamos aprendiendo, podamos ir a nuestra casa a poder seguir estudiando para que mañana cuando tengamos que servir al Señor, llevemos algo sólido para el crecimiento de aquellos que nos escuchan. La palabra del Señor dice que nuestras palabras deben tener gracia para que aquellos que nos escuchan anhelen, dice el apóstol Pablo, seguir escuchándonos. Amén. Y hay obreros, hermanos, que han lesionado la doctrina de Cristo. Y cuando comienzan a hablar, nadie le escucha. Porque son ellos hablando, no el espíritu de la palabra. ¿Y qué debe hacer usted? Hablar de acuerdo al fundamento de la palabra. Enseñar de acuerdo. Miren, muchos te podrán amar como a mí. Muchos me aman, otros no me aman. Pero a mí no me interesa que me amen o no me amen. Lo importante es que yo una vez dije, hay una hermana acá que no voy a decir quién es, me decía, yo voy a hablar con la pastora, porque la pastora me entiende. Y vaya a hablar con la pastora. Pero lo que dice la Biblia para mí es verdad. Si la Biblia me dice, no hay que convenir con los idólatras, yo no convengo. Si la Biblia me dice, esto es brujería, yo lo declaro brujería. Amén. Si la Biblia me dice, esto es pecado, yo lo declaro pecado. Cierta oportunidad le dije a una hermana, no me hable de misericordia, sino confrontas al hombre con el pecado. Para que haya misericordia de Dios y la misericordia fluya en el amor de Dios para la salvación de esta alma, lo primero que tú tienes que hacer es mostrar que la vida de pecado no es grata ante los ojos del Padre. Que la gente te pueda mirar mal por el hecho de que estás predicando la palabra y lo que está escrito en Dios. Que la gente se sienta ofendida. Hermano, escuche esto. Que la gente se sienta ofendida por el mensaje que tú le estás llevando. Y esa gente ofendida, ¿cuántas veces ofendió a Dios con sus actos? Amén. Entonces es conveniente que prediquemos la verdad. No nos cansemos de predicar el mensaje de salvación. Confrontar al mundo con el pecado. Pero van a venir otros, amadores a sí mismos, que te van a decir, no hace falta. No hace falta. ¿Sabes qué? Podés seguir viviendo la vida que tienes total. Ya Cristo murió y te perdonó tus pecados. No, el pecado es pecado. ¿Me entiende? ¿Entendió lo que estoy hablando? A esto lo puede encontrar usted en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 8. La iglesia, estamos concluyendo en esta noche, la iglesia de Cristo pasa por procesos, escucha esto, los cuales en los años pueden ocasionar daños que debilitan el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los procesos? Algunos vaivenes que podamos tener, los momentos que la zaranda de Dios llega a la iglesia, en los momentos de que hay alguien que se levanta con mayor levadura, ¿sí? Amador a sí mismo, que tiene mayor concepto de sí mismo, como dice la Biblia. Pero ese movimiento de nosotros, cuando la iglesia está pasando por ese proceso, es cuando vamos a ver la calidad de obreros que la iglesia tiene.
Porque cuando la iglesia está pasando por ese proceso, los obreros se levantan, no hace falta que el pastor los convoque. Los obreros se convocan a sí mismos en ayuno y oración para poder retener el proceso, refrenar el avance del enemigo y poder resguardar la casa. Amén. ¿Me entienden? El Martín Fierro dice lo siguiente: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Amén, así es. Y el cuerpo de Cristo debe estar en unidad. Amén. Para que el enemigo no gane terreno. Aplaudirle si lo creen. Observemos cómo el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y le dice que cada uno de nosotros, como colaboradores de Dios, que fuimos puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como perito arquitecto para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del mismo. Como perito arquitecto. Lean ustedes allí o anoten para ir ganando tiempo. 1 Corintios capítulo 3, 9, 12. 1 Corintios capítulo 3, del 9 al 12, nos dice la palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es usted? Colaboradores. ¿Qué es usted? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Mire lo que es. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, dijo el apóstol Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Escucha esto. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca. Escucha esto. Tengamos cuidado cómo edificamos. Tengamos cuidado cómo instruimos. Tengamos cuidado cómo enseñamos la palabra. Tengamos cuidado cómo servimos a Cristo dentro de la iglesia. Amén. Escucha acá, ya termino, me da 2 minutos más. Pero el mismo apóstol Pablo hace una observación. Cada uno mire cómo sobre edifica. Es importante que el obrero sea enseñado correctamente. Un obrero sano ayuda al crecimiento de la iglesia y defiende los intereses de la iglesia, dejando de lado lo suyo. A mí nadie me quiere ungir, nadie me tiene en cuenta para esto, nadie me convocó para aquello. No, no, no. Un buen obrero defiende los intereses de la iglesia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nunca vamos a poner nuestra vida personal en primer plano. No, yo debo renunciar. Amén. Yo debo renunciar. Si es necesario que yo retroceda para que la iglesia crezca, así debemos hacerlo. Si es necesario que enmudezcamos por un tiempo para que la iglesia sea edificada, como obreros de Cristo debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Hágalo y Dios lo va a recompensar. Para edificar primeramente se debe tener un buen fundamento. La Biblia nos habla al respecto en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. No podemos salir de lo que ya está establecido. Amén. Nuestra principal piedra es Jesús, Amén. no el pastor de la iglesia. Sí, Señor. No el pastor de la iglesia. La piedra fundamental de todo ministerio Montebrón a nivel mundial es Jesús, no el apóstol. Amén. Y eso también enseña el apóstol. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que debe hacer usted? ¡Wow! Si usted mira al hombre, ¿sabe por qué ve defecto en mí? Porque me ve usted. El día que usted deje de ver para que Dios mire a través de usted, va a ver lo que Dios puso. Amén. El día que yo le deje de mirar como Dios quiere que yo lo vea, va a ser el día que yo le voy a ver a usted con error y jamás le daré oportunidad. Porque lo primero que diré, no tiene la capacidad suficiente. Pero usted sabe muy bien que siempre tiene oportunidad para servir acá. Y siempre estamos diciendo, es tiempo que te levantes, haz esto, aquello, lo otro. Ven, vamos a hacer esto, vamos. Eso habla, hermano, de que uno lo está mirando como Dios quiere. Y otra cosa, mi hermano, yo no tengo ministerio, el ministerio nuestro acá como colaboradores no es familiar. Si usted ve, todos estamos trabajando juntos.
Hay más de uno que no es de mi familia que estamos sirviendo y están ungidos dentro de la casa del Señor. Porque así deben ser las cosas. Usted debe entender esto. Porque cuando miramos nosotros a Jesús, sabemos lo que debemos hacer porque así Jesús lo estipula. Y concluyo con esto. Nuestra principal piedra es Jesucristo, dije. Él es, escucha acá, primero nuestro Salvador, nuestro amigo y nuestro Señor. Si Él es mi Salvador, debo mirarlo como Él es. Honrar lo que Él hizo en la cruz. Amén. Si Él es mi amigo, un verdadero amigo no defrauda al otro. Un verdadero amigo, hermano, no lo desnuda al otro para que otro lo vitupere. Lo cubre. Si Él es nuestro amigo, ya, mira, escucha esto, ya no le llamaré más siervos, sino que le diré amigos. Porque los siervos no conocen los secretos de su Señor, pero los amigos sí. Lo dijo Jesús. Amén. Y qué importante es que Él te vea como amigo. Y si Él lo ve como amigo, yo tengo que mirarlo como mi amigo. Y un verdadero amigo no defrauda. Un verdadero amigo permanece. Un verdadero amigo está en las buenas y en las malas. Amén. Amén. Él es nuestro Señor. Y si Él es tu Señor, hermano, una cosa tengo que decirte. Sométete a Él. Amén. Si tú le llamas mi Señor a Jesús, es tiempo que lo veas como tu Señor. Amén. Y te sometas a Él y le obedezcas y hagas lo que Él te mandó que haga. ¿Me entienden? Digan conmigo amén. Amén. Ahora póngase sobre sus pies. Vamos a estar orando. Mañana vamos a continuar una parte más de este estudio. Pero mañana usted venga. Hable con el resto que no vino. Me lo trae para este lugar. Y vamos a estar compartiendo. Amén. Vamos a estar compartiendo el día de mañana.